Carolina Goich, tus declaraciones y propuestas en materia del caso Sename son absolutamente inaceptables. Planteas que todos seríamos responsables de lo que ha ocurrido en la red del Sename. Eso no es efectivo. La clase política, cada vez que quiere colocar un manto de impunidad de graves crímenes de lesa humanidad o de graves delitos, hace responsable a todos los ciudadanos de lo ocurrido. Eso no es efectivo. Hay personas con nombres y apellidos que son responsables de lo que ha ocurrido en el Sename. Te recuerdo, Carolina Goich, que de acuerdo al cuoteo político le ha correspondido al Partido Demócrata Cristiano, al cual tú perteneces, el control del Sename en Chile. Se ha ganado mucho dinero en base a obtener dinero estatal en la red del Sename. Y los hechos que han ocurrido, de acuerdo a la información pública que se tiene, es que en la red del Sename, en esos hogares, existen personas que han drogado a niños, que los han violado, los han torturado y que también los han asesinado. También se habla de red de prostitución y de red de pedofilia. Por lo tanto, hay responsabilidades penales de aquellas personas que han cometido esos delitos penales que son materia de los tribunales de justicia. Hay responsabilidades civiles por la indemnización de daño económico y moral que se ha causado. Hay responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos involucrados. Y hay también responsabilidad política, Carolina Goich. De acuerdo a la Constitución, pueden ser acusados constitucionalmente y destituidos en juicio político las autoridades cuando infringen la Constitución, como ha ocurrido en el caso Sename, que se infringe el derecho a la vida y la integridad psíquica y física de los menores, y además los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en relación al artículo 5 de la Constitución. En un juicio político perfectamente puede ser destituido la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, porque bajo esos gobiernos, de acuerdo a la información que se tiene, han habido estas violaciones a los derechos humanos de los niños del Sename y también a los ministros de Estado, especialmente ministros de Justicia, incluido Javiera Blanco. Pero lejos de haber hecho una acusación constitucional, los políticos no han hecho nada, ni Chile Vamos, ni la Nueva Mayoría, ni el Frente Amplio no han hecho nada. No han existido ni siquiera 10 diputados decentes y honestos en nuestro país capaces de formular una acusación constitucional y destituir a la presidenta Bachelet, en su momento al presidente Piñera, ni tampoco los ministros de Estado. Es más, no hicieron nada y simplemente se dedicaron a hacer interpelaciones que no produce el efecto de destituir a ninguna autoridad y simplemente comisiones de investigación, y esta última ni siquiera aprobaron el informe. Los partidos políticos ni siquiera aprobaron el informe, que ni siquiera produce como efecto la destitución de autoridades, sino que lo reprobaron o derechamente se abstuvieron, haciéndose entonces partícipe de este manto de impunidad, porque en estos días a la presidenta Bachelet se le dio un premio a nivel internacional por protección a la infancia. Y en el caso de Javiera Blanco fue premiada por la presidenta Bachelet, después de todo lo que hemos sabido de los casos de corrupción, Sename, Gendarmería y otros, en un puesto en el Consejo de Defensa del Estado. Por lo tanto, aquí hay personas con nombres y apellidos que tienen responsabilidad y eso es lo que hay que hacer efectivo. No somos todo el pueblo de Chile responsable del caso Sename, y tu partido político, en el cual la Democracia Cristiana, que está vinculada a la propia Javiera Blanco, tienen una responsabilidad incluso mayor. Y el Estado también, en la medida que no es responsable, va también a incurrir en responsabilidad internacional por el derecho internacional de los derechos humanos conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La propuesta que haces tú, Carolina Goich, en tu video sobre el caso Sename es una propuesta desde el punto de vista jurídico y ético absolutamente indecente. Postulas la idea de que se crea una comisión de verdad y reparación para las víctimas de la red del Sename. ¿Cómo se te ocurre proponer algo así cuando esos graves delitos son materia de los tribunales de justicia? No pueden quedar sometidos a la decisión de comisiones político-administrativas. Y citas a Patricio Elwin Azócar, que fue demócrata cristiano, golpista del 73, que propició el quebrantamiento institucional por la fuerza, porque a su juicio, y lo está establecido por escrito en actas de agosto y julio del año 73, Patricio Elwin sostuvo vergonzosamente que prefería una dictadura castrense, una dictadura marxista, y de esa forma propició el uso de la fuerza. Y supimos lo que ocurrió en Chile, muerte y tortura de miles de personas, tanto nacionales como extranjeros, por razones políticas. Y luego Elwin
propició la creación de comisiones en vez de haber apoyado a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a que tuvieran un debido proceso ante los tribunales de justicia, donde se deben juzgar estos graves delitos penales, crímenes de lesa humanidad, se provisionen comisiones administrativas que son políticas. Es decir, como ha dicho el psicólogo Javier Calzá, el gato cuidando la carnicería, los propios políticos responsables de la dictadura cívico-militar, haciéndolos responsables de conocer estos casos. Sabemos que la Comisión Walech incluso se guardó secreto de la información con un manto absoluto de impunidad. No se ha derogado el decreto de ley de amnistía hasta el día de hoy. O sea, la clase política chilena viola los derechos humanos sostenidamente y sabemos que incluso ha habido corrupción con las becas Walech. O sea, un fraude absoluto. Por lo tanto, Carolina, tu postura, tu propuesta, no, ya es inaceptable. La clase política a la cual tú perteneces, Chile Vamos, la nueva mayoría y el Frente Amplio perdieron completamente el decoro. Ya no solo son corruptos y ejercen la función pública en beneficio particular y no del pueblo de Chile, sino que además violan sistemáticamente los derechos humanos y no tienen ningún pudor de hacer planteamientos como el que tú has hecho. Por lo tanto, nuestra respuesta desde Somos del 95% de Chile, en nuestra candidatura presidencial independiente, no a cualquier pacto de impunidad respecto a violación a los derechos humanos y especialmente tratándose de nuestros niños.